Hola, ¿qué tal amigos de la Octava Digital? Gracias por acompañarnos en una entrevista más. Hoy estamos además pues, recibiendo a un colega, querido colega, Filiberto Cruz, con quien compartimos, digamos, en la calle, pues muchas coberturas, algunas para no exagerar, ¿no? Filiberto pues se especializó, siempre ha estado en temas de seguridad y bueno, el motivo de la entrevista hoy es hablar justamente de uno de los temas que has investigado tú, Filiberto, que además plasmaste en un libro que se llama Asesinos Seriales en México, una mirada a su psique criminal, y justamente esto, los asesinos seriales, porque te aventaste, hiciste una recopilación de tu trabajo de muchos años cubriendo este tipo de temas, no solamente en la Ciudad de México, sino en varias partes del país, y entonces, pues al respecto me gustaría que nos platicaras primeramente un esbozo de esto que pues vemos mucho en series, en películas, que son los asesinos seriales, pero que en realidad sí tenemos en nuestro país. Sí, por supuesto. Te agradezco mucho, Daniel, por tenerme y pues un abrazo y gracias a toda la gente que nos está sintonizando, que nos está viendo. Sí, asesinos seriales en México surgen de una necesidad muy importante y es que hay mucha información relacionada con este tema, que es un tema polémico, que a todo mundo de alguna manera le atrae, pero es información que está muy dispersa, que está salpicada en notas periodísticas, en carpetas de investigación, en averiguaciones previas, en fin, está toda dispersa y que cuando empezamos pues, a tratar de encontrar un hilo conductor, información que fuera como más comprobable, que se pudiera confirmar, nos dimos cuenta de que no era tan fácil. La verdad estaba bastante complicado. Eh, ha habido un problema a través de los años, yo me imagino, con el tema de la integración, obviamente, de las anteriores averiguaciones previas, en donde la información que quedaba sentada ahí, a pesar de ser un documento oficial, pues era información de bastante dudosa procedencia. Imagínate cómo se integraban estas averiguaciones en los años 80, ¿no? En la época del Negro Durazo, por ejemplo. Pues se integraban, yo creo que a golpes, o no sé cómo se integraban, qué validez tendría. Y luego de allí lo que podría extraer el reportero o la información que le daban, pues también era, ¿no? Entonces ha sido muy complicado y ha sido más bien una labor a veces no de tener un texto muy robusto, sino de quitar cosas que a veces rayaban un poco en el misticismo, ¿no? Que decías, esto no me cuadra o no me suena. Hay varios capítulos al principio en donde lo escribo, de hecho lo hago ver para que la gente lo sepa, y les digo, por ejemplo, este asesinato está atribuido a 3 distintos asesinos seriales. ¿Cómo es posible, no? Pero eso nos da un indicio de que la verdad que tenemos en nuestras manos, en este tema en particular y en muchos otros más, todavía está muy lejana de la realidad, ¿no? Esta verdad que hemos ido construyendo de manera periodística todavía está muy lejana de la realidad. Y yo creo que es una labor muy importante de acercar esa realidad a lo que es la verdad. Va a costar trabajo, evidentemente. Este no es un libro que esté escrito en piedra, que ya esté cerrado. Aquí no venimos a pontificar. Este es un libro que es un trabajo abierto y hacemos una invitación, yo hago una invitación a toda la gente que nos está viendo, a que si tuvo el tío que conoció a no sé quién, que me contacte. Porque este libro para la siguiente edición le podemos quitar, poner, agregar, modificar, porque todos, pues tú lo sabes, ¿no? En el ejercicio periodístico somos susceptibles de recoger a veces información que no necesariamente, sobre todo con temas que han sido viejos, ¿no? Que no necesariamente a lo mejor era exacta o que tenía dos polos, ¿no? Dos temas que tratar. Así que si la gente tiene alguna información, por favor que nos contacten, es @Filiberto Cruz en el Twitter y en las otras redes, en el Instagram, Facebook, TikTok, Filiberto Cruz Monroy, así me encuentran y de verdad vayamos construyendo esto, ¿no? Y en el proceso de construir esto y de entender mejor una realidad, creo que todos podemos también de cierta manera, bueno, pues tratar de que esto siga ocurriendo, ¿no? O sea, que este fenómeno siga creciendo o siga sucediendo. Y yo creo que ahí pues es una labor de la sociedad, de los reporteros, de los policías investigadores, de los peritos, de todos los abogados y toda la gente que trabajamos, los criminalistas, ¿no? Que trabajamos en esa área. Y bueno, pues ojalá que este texto sirva o abone para
empezar a generar ya una información mucho más seria, sin tanto misticismo alrededor de estos personajes que en verdad generan mucha polémica, ¿no? A ver, entiendo que la valía del libro es propiamente la investigación, o sea, esto que Ajá. nos has expuesto, pero evidentemente la investigación. Y déjame retomar el subtítulo de tu investigación, que es una mirada a su psique criminal. Así es. Cuando hablamos de la psique criminal, quiere decir que tú lograste enlazar en los diferentes casos, que insisto, no son solamente de la Ciudad de México, sino de diferentes puntos, como Claro, ciertos factores de coincidencia que, exactamente. que nos hablarían de que en nuestro país hay un algo que genera que se den este tipo de asesinatos seriales. ¿Qué sería este factor, Filiberto? Fíjate que creo que es un factor universal, no solo de México, pero lo primero que te vas a encontrar cuando empiezas a revisar las historias de estos personajes es que son seres humanos que fueron abusados desde muy pequeños. Abusados pudieron haber sido sexualmente, físicamente, psicológicamente, pero que tuvieron algún abuso por parte de una figura de autoridad, una figura que en vez de que debió haberlos protegido y que en lugar de hacerlo, los traicionó. Y eso de alguna manera te marca. Aquí lo interesante es ver que hay muchas otras personas en el mundo que tuvieron infancias muy duras, muy difíciles y que no necesariamente se van a convertir en un asesino serial. Yo creo que el punto de inflexión, y ese yo creo que es el tema de estudio de muchísima gente, inclusive de neuropsiquiatras, es ¿qué es lo que detona en algunas personas la conducta criminal? Porque no todo mundo que tuvo estas infancias tan duras se va a convertir, pero hay personas que sí, algo detona, algo detona. Otro componente que vamos a encontrar es, en nuestro país al menos, y seguramente en otros más, es el tema de la impunidad. Quizás en algunos de estos casos, Daniel, hablaremos de asesinos, pero no de asesinos seriales, si alguien hubiera hecho bien su trabajo. O sea, si alguien hubiera hecho una investigación correcta, ¿no? Y lo hubiera detenido a tiempo. Si a lo mejor algún vecino no le hubiera dado miedo y hubiera denunciado que algo estaba pasando en la casa de al lado. Entonces también creo que es un llamado de atención a que todos debemos de contribuir para detener este fenómeno que es muy complejo. Pero yo diría que este tema del abuso y este contexto social en el que un niño o adolescente de repente está como abandonado, ¿no? Como un poco, lo mismo que pasa con los niños sicarios, ¿no? Que son, de repente no tienen ese sentido de pertenencia, ¿no? No tienen a alguien de a quien asirse, no tienen redes de apoyo, y eso es una gran motivación. Y de ahí ya podríamos hablar de temas que eh, mucha gente ha tratado de explicar, pero no se ha podido hasta el momento, quizás factores genéticos, factores fisiológicos, ¿no? Alguna deficiencia de alguna sustancia en el cerebro, no se sabe todavía, ¿no? Pero sí hay factores sociales, factores personales de estas personas que coinciden en cada uno de estos casos y que detonan esa conducta. Ahora, Filiberto, en tu investigación haces un recuento de muchos casos, desde quienes van en contra o atentan en contra de trabajadoras sexuales, Uh quienes -huh. atentan en contra de personas de cierta edad. El caso me llamó mucho la atención, porque estoy por aquí lo tengo marcado, el capítulo de Rosita y Jorge, el caso de Jorge Riosé, ¿no? Ajá. Que tenía esta relación con esta mujer, con Rosita, y al final de cuentas era un conflicto el de él por no sentirse una persona, por no sentirse homosexual, pese a que le Así gustaba es. vestir ropa de mujer. A lo que voy con este recuento, seguro, y estoy tocando tres casos de como 10 o 12 que trae aquí tu investigación, pero a lo que voy es, en todos ellos, y ya lo esbozabas tú un poco en la respuesta anterior, hay un factor clave por parte de las autoridades que es la impunidad y la falta de una actuación real. Y lo traigo a colación porque recientemente, el año pasado, vimos el caso, por ejemplo, de este caníbal, ¿no? De Atzapán, Izapán. y entonces, que puede muy bien caber en tu libro, y me parece que aquí eh, pues contribuyó justamente esto que tú dices, la denuncia social, pero seguimos viendo todavía una actuación tardía de repente por parte de las autoridades. Claro, si tú te fijas en todos estos casos, hay otro factor común, un denominador común, que es que ninguno de estos asesinos fue detenido por investigación policial. Todos fueron detenidos por chiripa o porque algún familiar hizo la investigación
o por la presión de la sociedad, presión mediática, pero ninguno de ellos fue porque la autoridad de verdad hiciera un trabajo, todos fueron detenidos así. La Mataviejitas, por ejemplo, la detienen porque mata a una señora, y en ese momento esa señora que le rentaba un cuarto a un hombre, el joven olvida algo, regresa a la casa y presencia el homicidio. Ella sale corriendo, este sujeto sale corriendo tras de ella, algunos policías, pide auxilio y la detienen. Pero si no, no lo hubieran detenido seguramente, ¿no? El caso del caníbal de Atizapán, por ejemplo, de Andrés Mendoza Celis, lo detienen porque el esposo de la última víctima, que es policía de Tlalnepantla, pues él solito hace la investigación en menos de 24 horas. ¿Y por qué si él puede hacer la investigación en menos de 24 horas, él solo, por qué las policías no pueden hacerlo? Son de esas preguntas que te haces cuando lo escribes, de verdad. Todas fueron detenidas. Este caso de Jorge Riosé que tú me decías, igual, ¿no? Todo ocurre de igual, de que una víctima logra escapar y sale corriendo y él sale corriendo y todo un enfrentamiento con un policía, pero no existe ese tema de la investigación. Yo creo que ahí tenemos un pendiente gigantesco, como sociedad, en capacitar cada día mejor a nuestros policías, en darles herramientas para que puedan, pues, evidentemente, darnos resultados, sino como les estamos exigiendo resultados. Y bueno, pues el otro factor denominador común es que, como en muchísimos otros casos, las grandes perdedoras son las mujeres. Es muy triste, porque también en los asesinos seriales, la gran y vasta mayoría de las víctimas son mujeres. Inclusive cuando la asesina serial es mujer, como el caso de Juana Barraza Samperio, que también mataba mujeres. Y entonces hay que hacer ahí un examen ¿no? Una autoevaluación, ¿qué está pasando con nosotros, no? O sea, el tema del feminicidio verdaderamente está desbordado y es inadmisible que esto siga ocurriendo. Y se refleja ahí también, ahí está reflejado. Y la impunidad. La impunidad es otro tema que seguramente muchas de esas personas no hubieran llegado a donde están si no existieran esos niveles altísimos de impunidad, porque matan y cuando matan la primera vez, pues se dan cuenta que no pasa nada y pues se siguen. Es así de sencillo, ¿no? Porque muchas veces en el imaginario colectivo, de repente la gente dice, no, han de ser genios del crimen, unas mentes criminales maravillosas. Y no, cuando tú ya escribes y te pones a analizar, pues realmente no hay mentes de criminales allí que llamen muchísimo la atención. No son Hannibal Lecter, ninguno de ellos, absolutamente ninguno de ellos. Son personas bastante comunes, como nosotros, que tienen algún trabajo, alguna profesión, algún oficio, pero no son gente que de alguna manera destaque o que sean brillantes, no. Simplemente tienen esa compulsión, ven la oportunidad, lo hacen y ven que hay impunidad y lo siguen haciendo. Y en ese proceso se van perfeccionando, evidentemente, ¿no? Porque cuando tú empiezas una actividad, si tú decides empezar a correr mañana, pues empiezas muy mal, pero si lo empiezas a hacer en 4, 5, 6 meses, ya lo haces bastante mejor. Es lo mismo, es exactamente lo mismo. Y bueno, pues ojalá y que no ocurriera ese proceso si no hubiera impunidad, ¿no? Sí, que justamente es algo que reflejas muy bien en la investigación y finalmente te retomaría algo de lo que tú ya hablabas en tu respuesta anterior, una respuesta anterior, sobre quitarle este misticismo. Cuando Sí, nos hablan de asesinos seriales, híjole, nos remitimos inmediatamente a las series, a las películas, sobre claro. todo norteamericanas, y la verdad es que en tu libro reflejas que son lo que decías, o sea, gente común. Y entonces, la verdad es que habría, de repente, hasta da un poco de temor decir, híjole, yo no sé si en una de esas, el cuate al que veo todos los días no tiene Claro, un tipo de comportamiento así, o yo mismo puede terminar así, no sé. sí, sí, sí. Fíjate que eso es un esfuerzo que yo creo que vale mucho la pena hacer, desmitificar a estas personas, porque a veces, y ahora se ha dado, de hecho, en México no sé si tanto, pero en Estados Unidos con el tema de Jeffrey Dahmer, que lo retomaron, de jovencitos disfrazados de Jeffrey Dahmer, lo cual me parece, pues sí, una abominación, porque pues no es un personaje ficticio, es un sujeto que mataba, ¿no? Y no era tampoco un genio, ni era inteligente, ni absolutamente nada, ¿no? ¿Por qué habría que glorificar o poner en un pedestal a este tipo que, bueno, pues lo que hacía era matar?
pero ni siquiera tenía el mayor ingenio ni nada. Y estos casos son exactamente lo mismo, ¿no? Tratar de quitarles ese halo que tienen de misticismo y verlo de manera un poco más fría, de manera un poco más seria y construir pues esta verdad, como te decía, que cada día se vaya pareciendo más a la realidad y que nos permita tener una instantánea de lo que realmente ha ido ocurriendo en distintas épocas, porque este libro habla de 50 años a la fecha de estos asesinos seriales, ver si han evolucionado, si no han evolucionado, en fin, podemos hacer como varios análisis al respecto, ¿no? De eso. Buenísimo. Pues Filiberto Cruz, periodista, especialista en temas de seguridad. Muchas gracias por esta plática y pues gracias por compartir con nosotros tu investigación. El libro se llama Asesinos seriales en México, una mirada a su psique criminal y bueno, pues mucho éxito con él. Sí, de HarperCollins, por favor, allá está en todos lados y vamos a estar en la Feria Internacional del Libro en Guadalajara el 3 de diciembre y Ah, en la mira. Ciudad de México el 9 de diciembre en la Ciudad de México en la Biblioteca del Congreso de la Unión, que está en la calle Tacuba, en el centro histórico, por si quieren ir, la entrada es libre, evidentemente, y el día 10 estaremos en Culiacán, en Sinaloa, en la Feria del Libro, y bueno, pues seguramente vendrán otras y ya estaremos avisando. Bueno, pues ahí está, e insisto, importante además la investigación, el trabajo periodístico que hay detrás de esto, que refleja una realidad que de repente hay que sacarla, como es esto, desmitificarla de series y películas. Muchísimas gracias, Filiberto. Te Abrazo. agradezco muchísimo, Daniel, de verdad, muchas gracias. Abrazo.